Hay un momento durante la misa que muchas personas viven casi de forma automática. La fila comienza a avanzar, todos se levantan, algunos juntan las manos, otros bajan la mirada y uno tras otro se acercan al altar. Desde fuera parece una escena tranquila, repetida cada domingo en miles de iglesias. Pero detrás de esa aparente normalidad existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Qué sucede cuando una persona recibe el cuerpo de Cristo mientras su alma se encuentra lejos de Dios? Porque tal vez el mayor peligro no está en quienes han abandonado la iglesia, sino en quienes siguen entrando cada domingo convencidos de que todo está bien, aunque lleven años comulgando sin comprender lo que realmente están haciendo. Hace apenas unos meses viví algo que me dejó inquieto durante varias noches. Estaba celebrando la misa dominical y el templo se encontraba lleno. Había familias completas, niños inquietos, jóvenes distraídos, matrimonios, personas mayores y fieles que conocía desde hacía años. Todo transcurría como de costumbre hasta que llegó el momento de la comunión. Las filas comenzaron a formarse y yo empecé a distribuir la Eucaristía, mirando brevemente el rostro de cada persona mientras pronunciaba las palabras que he repetido miles de veces: el cuerpo de Cristo. Pero para un sacerdote esas palabras nunca deberían ser una simple fórmula. En mis manos no tenía un recuerdo simbólico ni un pedazo de pan cualquiera. Estaba sosteniendo a Jesucristo y por eso cada persona que avanzaba hacia mí cargaba consigo una historia que yo no podía ver. Sus luchas, sus heridas, sus pecados, su arrepentimiento o quizás su indiferencia. Y entonces, cuando la fila ya había avanzado bastante, apareció una mujer a la que conocía bien, venía todos los domingos, se sentaba casi siempre cerca del frente. Juan rezaba el rosario antes de la misa y participaba en los cantos. Desde cualquier punto de vista parecía una mujer profundamente devota. Cuando llegó frente a mí, levanté la hostia consagrada, pero algo me hizo detenerme. No sé cómo explicarlo con precisión. Fue una sospecha razonada, ni algo visible en su comportamiento. Fue como una inquietud interior, una advertencia repentina que no podía ignorar. Me incliné ligeramente y le pregunté en voz baja: hermana, ¿está usted en gracia de Dios para recibir la comunión? Su expresión cambió de inmediato. Me miró sorprendida, casi ofendida, como si le hubiera hecho una pregunta completamente fuera de lugar. Después respondió con seguridad: claro, padre. Yo vengo todos los domingos, soy muy católica. Aquella respuesta parecía suficiente, pero la inquietud no desapareció. Por eso insistí: ¿se ha confesado recientemente? ¿Hay algún pecado grave en su conciencia? Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. Su rostro perdió el color. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y la seguridad
con la que había hablado segundos antes se desvaneció. Miró hacia el suelo y con la voz quebrada me dijo: Padre, llevo 20 años viviendo con mi pareja. Nunca nos casamos por la iglesia, pero nadie me dijo que eso estuviera mal. Yo pensaba que como venía a misa, rezaba y trataba de ser buena persona, podía comulgar. Detrás de ella había una fila entera esperando. Algunos observaban con curiosidad y otros comenzaban a impacientarse, pero en ese instante solo existían aquella mujer, la Eucaristía en mis manos y una verdad que ya no podía seguir siendo ignorada. Le dije con toda la delicadeza que pude: hermana, en este momento no puedo darle la comunión, pero por favor venga a verme después de misa, necesitamos hablar. Ella se apartó llorando y la fila continuó avanzando. Sin embargo, para mí la misa ya no volvió a sentirse igual, porque lo que más me perturbó no fue descubrir que aquella mujer vivía en una situación irregular. Como sacerdote encuentro situaciones similares con más frecuencia de la que quisiera. Lo que me impactó fue su sorpresa genuina. No estaba tratando de engañarme, no estaba desafiando deliberadamente la enseñanza de la Iglesia. Realmente no sabía. Durante 20 años había asistido a misa, había rezado, había recibido la comunión y nadie se había detenido a explicarle que acercarse al altar no depende únicamente de sentirse buena persona. Nadie le había enseñado con claridad qué significa vivir en gracia de Dios. Nadie le había hablado de la diferencia entre un pecado leve y un pecado mortal. Nadie le había explicado que la Eucaristía no es un premio por asistir a misa, sino el mismo Cristo entregándose a quien se acerca preparado para recibirlo. Y entonces comprendí algo doloroso. Quizá esta mujer no era una excepción. Quizá representaba a miles de personas que cada domingo se levantan, forman una fila y reciben la comunión sin haber examinado nunca seriamente su conciencia. Personas sinceras, religiosas, incluso generosas, pero que han confundido la práctica exterior con la conversión interior. Que uno puede encender velas, rezar rosarios, llevar una medalla y asistir a todas las celebraciones, pero si al mismo tiempo vive conscientemente alejado de la voluntad de Dios, esas prácticas no sustituyen el arrepentimiento. Aquí es donde muchos comienzan a sentirse incómodos. Algunos piensan que hablar de pecado es negativo, que mencionar el infierno es anticuado, o que decirle a una persona que no debe comulgar es rechazarla. Pero guardar silencio frente a un peligro no es misericordia. Si un médico descubre una enfermedad grave y decide no informar al paciente para no preocuparlo, nadie lo llamaría compasivo. Lo llamaríamos irresponsable. Y si un sacerdote sabe que una persona puede estar poniendo en riesgo su alma, pero evita hablar
para no incomodarla, tampoco está actuando con amor. Insiste en mostrar el camino de regreso cuando algo está mal. Dios ama al pecador, pero precisamente porque lo ama, lo llama a salir del pecado. Cristo no vino simplemente a confirmar nuestras decisiones, vino a salvarnos, y la salvación siempre implica una transformación. Por eso, el mensaje cristiano no es solamente Dios te ama, sino también arrepiéntete, vuelve a Él y comienza una vida nueva. Ahora bien, para comprender por qué determinados pecados pueden impedirnos comulgar, primero necesitamos recuperar algo que se ha debilitado profundamente: el asombro ante la Eucaristía. Porque si pensamos que la comunión es únicamente un gesto comunitario o un símbolo de pertenencia, entonces parecerá exagerado pedir que una persona se prepare espiritualmente. Pero si la Eucaristía es realmente lo que la Iglesia proclama, entonces acercarse a recibirla se convierte en el acto más serio y sagrado de nuestra vida. Jesús no dijo simplemente que el pan nos recordaría su cuerpo. Él declaró que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Aquellas palabras resultaron tan difíciles que muchos discípulos dejaron de seguirlo. Y ese detalle es decisivo porque Cristo no corrió detrás de ellos para explicarles que solo estaba hablando de forma simbólica. Permitió que se marcharan y luego preguntó a los apóstoles si ellos también querían abandonarlo. Pedro no comprendía completamente el misterio, pero respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No dijo que entendía cómo podía Cristo entregarse como alimento. Dijo que confiaba en Él. Y esa misma fe fue confirmada en la última cena, cuando Jesús tomó el pan y pronunció unas palabras que cambiarían la historia: esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz y declaró: esta es mi sangre. Por eso, cuando una persona se acerca a comulgar, no está recibiendo una representación religiosa, está recibiendo al mismo Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El Creador entra en la criatura, el Rey entra en el corazón de quien lo recibe. El Dios ante quien los ángeles se postran se hace pequeño y vulnerable bajo las apariencias del pan para habitar en nosotros. Pero precisamente porque el don es inmenso, la responsabilidad también lo es. Nadie recibiría a una persona importante en una casa llena de basura sin intentar limpiarla primero. Sin embargo, muchos quieren recibir a Cristo mientras mantienen deliberadamente en su interior situaciones que saben que contradicen su voluntad. Y entonces surge la pregunta que todos deberíamos hacernos antes de levantarnos de la banca: ¿está mi alma preparada para recibirlo? San Pablo habló de esto con una claridad que hoy resultaría incómoda para muchos. Advirtió que quien comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente se hacía culpable del cuerpo
y de la sangre de Cristo. Después pidió a cada persona que se examinara a sí misma, porque quien recibía sin reconocer lo que estaba recibiendo podía comer y beber su propia condenación. Noten que San Pablo no dijo: acérquense todos para que nadie se sienta excluido. Tampoco dijo: lo importante es tener buenas intenciones. Dijo: examínese cada uno. Eso significa que antes de acercarnos al altar debemos detenernos, mirar honestamente nuestra vida y preguntarnos si existe en nosotros algún pecado grave que todavía no hemos confesado. Pero aquí aparece otro problema. Muchas personas no saben qué es exactamente un pecado mortal. Algunos piensan que todos los pecados son iguales. Otros creen que solamente matar a alguien o cometer un crimen terrible podría separarlos de Dios. Y muchos han llegado a convencerse de que mientras no hagan daño visible a otra persona, prácticamente cualquier conducta puede justificarse. La Iglesia enseña que para que exista pecado mortal deben darse 3 condiciones. Primero, tiene que existir materia grave, es decir, una acción seriamente contraria a la ley de Dios. Segundo, la persona debe saber que aquello es grave. Y tercero, debe elegirlo libremente, con consentimiento deliberado. Cuando esas 3 condiciones están presentes, la gracia santificante se pierde y la amistad con Dios queda rota. Esto no significa que Dios deje de amar a la persona. Significa que la persona, mediante una decisión libre y grave, se ha apartado de Él. Y aunque el amor de Dios continúa llamándola, necesita arrepentirse y recibir el perdón sacramental antes de volver a comulgar. Porque comulgar no borra automáticamente un pecado mortal. Para eso, Cristo nos entregó el sacramento de la reconciliación. Y aquí quiero que escuchen con mucha atención. No basta con decir: yo me confieso directamente con Dios. Por supuesto que debemos pedirle perdón en la oración, pero Cristo quiso que ciertos pecados fueran reconciliados mediante un sacramento concreto. Después de resucitar, dio a los apóstoles autoridad para perdonar los pecados, y esa misión continúa en los sacerdotes. Por eso, cuando una persona ha cometido un pecado mortal, no debe acercarse a la comunión hasta haberse confesado, salvo situaciones extraordinarias que requieren condiciones muy específicas. No deben convertirse en una excusa. Ahora llegamos a los pecados que más confusión provocan, porque son precisamente aquellos que la cultura moderna ha dejado de considerar graves. Y el primero tiene que ver con la sexualidad. Durante años se ha repetido que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre que exista consentimiento. Pero la visión cristiana es más profunda. Nuestro cuerpo no es un objeto separado de nuestra alma. Lo que hacemos con el cuerpo también afecta nuestro espíritu, nuestras relaciones y nuestra comunión con Dios.
La sexualidad fue creada por Dios y por lo tanto es buena, pero precisamente porque es buena, posee un significado y un propósito. Está llamada a expresar la entrega total, fiel y abierta a la vida entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Cuando se separa del compromiso matrimonial, deja de expresar una entrega completa y se convierte fácilmente en una búsqueda de placer que no asume toda la responsabilidad de la unión. Por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio constituyen materia grave. Y aquí no importa si la pareja se ama, si lleva muchos años junta o si planea casarse pronto. El amor auténtico no elimina los límites de Dios, aprende a respetarlos. Una pareja puede tener sentimientos sinceros y, aún así, vivir una situación que necesita ser corregida. Muchos novios dicen: nos vamos a casar en unos meses, así que no pasa nada si comenzamos ahora. Pero esa lógica convierte el futuro compromiso en una excusa para ignorar el presente. Si el matrimonio todavía no ha sido celebrado, la entrega total que el acto conyugal expresa todavía no ha sido prometida ante Dios, y adelantarse no fortalece la relación. En muchos casos introduce una dinámica donde el deseo comienza a dominar las decisiones. Sé que hablar de castidad puede parecer irreal en una sociedad saturada de imágenes, presiones y mensajes que ridiculizan la espera. Muchos jóvenes sienten que conservarse para el matrimonio es imposible o incluso vergonzoso, pero la castidad no es rechazo del amor. Es aprender a amar sin poseer, es demostrar que la otra persona vale más que el placer que puede ofrecer, es ser capaz de decir: te amo lo suficiente como para respetar el tiempo, el compromiso y el propósito que Dios ha establecido. Tal vez algunos que escuchan ya cruzaron ese límite. Quizá llevan tiempo teniendo relaciones con su pareja y ahora sienten que no pueden volver atrás, pero sí pueden. El pecado no tiene la última palabra, pueden confesarse, establecer límites nuevos y comenzar una etapa de castidad. No pueden recuperar físicamente lo que ocurrió, pero pueden recuperar la libertad interior y empezar de nuevo. La pureza cristiana no consiste en no haber caído nunca, sino en permitir que Dios levante, sane y transforme lo que parecía perdido. Sin embargo, la situación se vuelve todavía más seria cuando una pareja vive junta sin estar casada por la iglesia. Este fue el caso de aquella mujer que encontré en la fila de la comunión. Llevaba 20 años con su pareja, tenía una vida aparentemente estable y no comprendía por qué aquello podía ser un obstáculo. Y esta es precisamente la confusión de muchas personas. Piensan que la duración de una relación la convierte automáticamente en matrimonio. Pero el tiempo no reemplaza el sacramento, el cariño no reemplaza el compromiso público ante Dios.
Tener hijos tampoco convierte por sí solo una unión en matrimonio sacramental. Una pareja puede llevar 10, 20 o 30 años junta y si nunca ha celebrado válidamente el matrimonio, su situación necesita ser regularizada. Ahora bien, esto no se dice para humillar a nadie. Se dice porque existe una salida. Muchas parejas permanecen en unión libre porque creen que una boda católica exige grandes gastos. Una celebración lujosa, ropa costosa, música, flores y cientos de invitados. Pero el sacramento no depende de nada de eso. Una boda puede celebrarse con enorme sencillez. Lo esencial es el consentimiento libre de los contrayentes, la presencia del ministro de la Iglesia y los testigos requeridos. He conocido parejas que pospusieron durante años su matrimonio por no poder pagar una fiesta, sin darse cuenta de que estaban poniendo la celebración social por encima de la gracia sacramental. Y cuando finalmente comprendieron que podían casarse de manera sencilla, descubrieron que lo que parecía imposible podía resolverse mucho más rápido de lo que imaginaban. Pero también existen situaciones más complicadas. A veces uno de los dos estuvo casado previamente. Otras veces faltan documentos, existen impedimentos o es necesario iniciar un proceso canónico. En esos casos no basta con decir, algún día arreglaremos todo. Mientras la situación se resuelve, la pareja está llamada a vivir en castidad. Sí, puede ser difícil, sí, puede exigir sacrificios enormes, pero la gracia de Dios no es una teoría. Existen parejas reales que han aprendido a convivir como hermanos durante meses o incluso años, porque comprendieron que ninguna comodidad vale más que vivir reconciliados con Dios. Y aquí aparece otro pecado que destruye matrimonios desde dentro, muchas veces antes de que alguien note lo que está ocurriendo. El adulterio. Entienden que una relación sexual con alguien que no es el propio cónyuge es una traición grave. Pero el adulterio casi nunca comienza en una habitación. Comienza mucho antes con una conversación que no debería haber ocurrido, con mensajes ocultos, con confidencias que deberían reservarse al esposo o a la esposa, con una tensión emocional que lentamente se desplaza hacia otra persona. La persona se convence de que no está haciendo nada malo porque todavía no ha habido contacto físico, pero comienza a borrar conversaciones, a esconder el teléfono, a esperar con ansiedad el mensaje del compañero de trabajo o de aquella amistad especial. Y aunque exteriormente el matrimonio parece intacto, interiormente ya se está creando una segunda intimidad. Jesús enseñó que el adulterio puede comenzar en el corazón. Eso no significa que cada pensamiento involuntario sea un pecado mortal. Significa que alimentar deliberadamente el deseo, buscarlo y disfrutarlo interiormente puede convertirse en una infidelidad real.
aunque nadie más la vea. Y lo más peligroso es que muchas personas siguen comulgando cada domingo mientras mantienen este tipo de relación secreta, convencidas de que no han cruzado la línea Petro. Existe una situación todavía más dolorosa, una que afecta a innumerables familias y que exige una enorme delicadeza: el divorcio seguido de una nueva unión. Algunas personas fueron abandonadas, otras sufrieron traiciones, violencia o experiencias profundamente injustas. En muchos casos no querían que el matrimonio terminara, pero se encontraron solas y con el tiempo comenzaron una nueva relación. La Iglesia no ignora ese sufrimiento, no considera que todas las personas divorciadas sean culpables del fracaso matrimonial. En ocasiones, la separación civil puede ser necesaria para proteger a alguien o para resolver cuestiones legales. El problema aparece cuando una persona que sigue unida por un matrimonio sacramental válido comienza una nueva vida conyugal con otra persona. Porque el divorcio civil puede terminar ciertos efectos legales, pero no necesariamente rompe el vínculo sacramental. Jesús fue claro al enseñar que lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Y por eso, mientras el primer matrimonio válido permanece, una nueva relación conyugal coloca a la persona en una situación objetiva de adulterio. Ahora bien, aquí existe una posibilidad que muchos desconocen: la declaración de nulidad. Pero una nulidad no es un divorcio católico. No significa que la Iglesia toma un matrimonio válido y decide terminarlo. Significa que después de investigar seriamente puede descubrirse que en el momento de la boda faltaba algún elemento esencial para que el vínculo surgiera válidamente. Tal vez hubo una falta grave de libertad. Quizá uno de los contrayentes ocultó deliberadamente una intención contraria al matrimonio. Puede haber existido una incapacidad seria para asumir las obligaciones fundamentales, pero nada de esto se presume automáticamente. Tiene que ser investigado, demostrado y evaluado por la autoridad competente de la Iglesia. Algunas personas inician este proceso y reciben una declaración de nulidad. Otras descubren que su primer matrimonio sí fue válido. Y es entonces cuando aparece una de las cruces más difíciles, porque deben elegir entre seguir la lógica del mundo o aceptar una enseñanza que puede exigir un sacrificio enorme. Sin embargo, antes de entrar en ese punto, necesitamos detenernos en algo que quizá está ocurriendo ahora mismo en la vida de quien escucha. Porque puede que alguien esté pensando: mi situación es demasiado complicada. Dios no puede pedirme que cambie después de tantos años. Pero esa frase, aparentemente razonable, puede esconder una pregunta mucho más profunda. ¿Queremos realmente conocer la voluntad de Dios o solo buscamos una manera religiosa de justificar lo que ya hemos decidido? Y la respuesta
se vuelve todavía más incómoda cuando descubrimos que el siguiente pecado no está escondido en relaciones visibles ni en documentos matrimoniales. Está oculto detrás de pantallas, teléfonos y puertas cerradas. Millones de personas caen en él, muchos lo repiten cada semana. Algunos incluso horas antes de ir a misa. Y aunque nadie alrededor lo sabe, esa práctica puede estar cambiando su mente, destruyendo su capacidad de amar y convirtiendo la comunión del domingo en algo mucho más grave de lo que imaginan. Porque el próximo pecado no solamente afecta lo que una persona mira, poco a poco cambia lo que desea, lo que espera de los demás y lo que ya no puede controlar. Y cuando comprendamos hasta dónde puede llevar, entenderemos por qué tantas personas parecen religiosas por fuera, mientras interiormente viven encadenadas a una oscuridad que nunca se atrevieron a confesar. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuántos años hayas vivido en pecado. Mientras tengas vida, la misericordia de Dios sigue abierta para ti. Examina tu conciencia con sinceridad. Cércate al sacramento de la confesión y permite que Cristo restaure tu alma. No recibas la Eucaristía por costumbre, sino con un corazón reconciliado. Que cada comunión sea un verdadero encuentro con Jesús y un paso firme hacia la vida eterna. Amén.
Eyes wide shut, I feel the glow. A million stars, the world below. Every step, a breath, a flame, calling me back in your name. No more shadows, no more fight.